Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta Gracias, Padre bendito y Padre Santo, por este día, un día de reposo y poder hablar de tu santa y bendita palabra. Hoy tenemos una carta tan importante, como toda la Biblia es importante, pero las cartas de Pablo son algo maravillosas. Verdaderamente, porque nos enseña total cómo se debe mantener un cristiano, si es cristiano, si lo estudia. Estas cartas son las que edifican, vivifican. Ahora, empezamos con capítulo 1, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. Aquí vemos, por ejemplo, y conocemos el apostolado. Clarito, no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él es nombrado, pero hoy, ¿de dónde salen tanto apóstol? Hágame el favor. Pero se cumple la divina y santa palabra de Dios porque estamos en plena apostasía. Hoy hay apóstoles por todos los lados, pero solamente nos toca a nosotros advertir la doctrina de Dios, la sana doctrina, como también lo recomienda el mismo el apóstol Pablo a través de Corintios y sus demás cartas. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En este versículo 4, le ponen atención y cómo somos librados del presente siglo que él habla, que es el de ahora. Esta es la oportunidad. Por eso yo lo que hago es leer las Sagradas Escrituras de acuerdo a lo que nos recomienda el mismo autor y consumador de todas las cosas, Jesucristo. Él dijo, escudriñad la Sagrada Escritura porque a vosotros os parece que está la vida eterna. Y realmente, pues aquí están. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, yo les explico nada más que un anuncio, pero ya el versículo le está diciendo clarito, un evangelio diferente, porque Pablo lo que hace es cuidar la santa palabra de Dios, el que lo discierne totalmente. Para nosotros poder, es fácil entender, pero siempre que vamos leyendo. 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Así de sencillo. ¿Cuál es el anatema? El diablo. Entonces, los que predican, según las cartas, según toda la Biblia, palabras que no pertenecen a las Sagradas Escrituras, sencillamente ya saben que está predicando el mismo diablo, porque el anatema es Satanás. Así que no es difícil. Lo único a todos mis hermanos pastores es anunciar cómo se identifica Satanás del diablo, como tiene también tantos nombres. El 9.
Como antes hemos dicho, también ahora, y repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era perseguidor, pero como predicador, Pablo, como apóstol, no hay otro. Bendito sea Dios. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. 17. Sino subí a Jerusalén y a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Galacia. 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Y glorifican a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo. Fíjese, a los 14 años, él era misionero, predicador, y recorría todas esas naciones y los pueblos. El que más repartió, predicó el evangelio en todo Israel y fuera de Israel, Grecia, todos los países del contorno. Bendito sea Dios. 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio, que predico entre los gentiles. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos y escondidos, que entraban para espiar vuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. 7. Antes, por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro es de la incircuncisión, pues el que actuaba en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia. 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores en otros los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque por la ley, lo dice clarito Pablo, ninguno podía ser justificado. Por eso Cristo dio su vida, porque Él venció la ley y solamente por Él somos justificados por la fe de Cristo Jesús. De otra manera, ninguno se salvaría. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruían las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire con esa explicación, ¿qué más puede necesitar sino leer, orar, ayunar? Porque el ayuno es muy especial, pero el ayuno también tiene un mandamiento para los que conocen la palabra de Dios. Eso sí viene desde el judío. El día de ayuno, el día poderoso para vencer todos los obstáculos de Satanás, es el día sábado. Pero ¿cómo es un ayuno? No como hacen los religiosos, hasta la 1 de la tarde, después comen como camellos. No, el ayuno es del viernes 6 de la tarde y se levanta el sábado 6 de la tarde. Los israelitas, los judíos, allá, yo estuve allá, oiga, totalmente cerrado todos los negocios, viernes a las 6 de la tarde no encuentran un negocio abierto.
Pero el sábado después de las 6 ya empiezan a abrir los negocios. Oiga, ¿y cómo hacen el negocio? Hasta las 9 de la noche lo mantienen abierto. Eso me queda admirado. ¿Y cómo aprendí? Eso se aprendí de un rabino allá que me enseñó el verdadero ayuno para Dios. Como ellos lo hacían, igual nosotros, porque es al mismo Dios que le adoramos. Solamente que al Padre nadie lo conocía, pero Cristo caminó en esta tierra, el Hijo de Dios, el primogénito. Capítulo 3. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os ha aficionado para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como el crucificado. 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por el oír la palabra de fe? 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Qué ustedes creen? Por oír con fe. Entonces ahí viene, coincide con otro versículo y con otro libro que dice, porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por oír la palabra de Dios. Entonces vive la fe. Bendito sea Dios. No es difícil entenderlo. 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. 9. De modo que los de la fe son bendecidos con los creyentes, como el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero para pasar la maldición de la ley? Aceptó Jesucristo ser la maldición del mundo entero para ser libres de esa maldición y ser salvos por Jesucristo, por su sangre que derramó en esa cruz. Bendito sea Dios. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalide ni le añade. Por eso que ese Señor, ¿no? ¿Quién pues en todo este libro, en especial en Apocalipsis, no le vaya a quitar un tilde ni una coma, ni una jota a este libro de profecías, porque así será quitado su nombre del reino de los cielos? 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hubiese de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿para qué sirva la ley? Que añada
a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles, en mano de un mediador. 20. Y el mediador no lo es sino uno, solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, es Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estaba confinado bajo la ley, encerrado para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya con este versículo ya no tienen para qué, sino volver a leer para poder entender bien, porque aquí este versículo lo aclara completo. Esas son las Sagradas Escrituras, la continuación. Pero hay personas, siervos famosos por supuesto, que le predican de un versículo y le hablan 2 horas. Y la gente hasta aplauden y hasta lloran. Ahí se ve. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de tristeza dentro de la congregación y les hace llorar. Bendito sea. Porque cuando uno llora por la fe, por redarguirse en los pecados, eso cambia. Pero ese es un lloro que salen las lágrimas una tras otra. No como se ve en muchos sitios. No quiero decirle, pero oiga, exprimiendo, viendo esa cara, como ya cuando uno pues está anciano, se arruga porque el tiempo. Pero oiga, exprimen esa cara, se ve, parece un limón seco. ¿Y qué va a salir? Nada. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Con la muerte de Jesús, entonces aquí otro versículo que aclarar, somos hijos de Dios. Todos los que hemos hecho ya los cumplimientos de la gracia. 6. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. 8. Ciertamente en otro tiempo no conocieron a Dios, servíais a los que por naturaleza no son de Dios.
Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a la esclavitud? 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire, ¿cómo lo recibieron? Porque ya Pablo era conocido, pero Satanás le dio una cachetada en la mejilla, y Pablo le pidió que le sanara, porque seguro que él oró y no le sanó. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque a lo mejor, eso pienso yo, como le pasa a uno tantas cosas en las pruebas que uno tiene, pues, que podía salirse de la doctrina. Entonces Dios le puso esa prueba. Bástate en mi gracia. Bendito sea Dios. 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque doy testimonio de que ni hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. 18. Bueno es mostrar celo en las bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro por la libre. 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más de la libre por la promesa. 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí, Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, la de ahora, porque están ellos bajo la ley, los que no han creído en Jesús, los que no han creído por la fe, ni por la muerte de Jesucristo, porque ellos nunca lo aceptaron. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocígate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Las hijas del hijo de Sarita, Isaac, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 2. He aquí yo, Pablo, os digo, que si la circuncidáis, de nada os aprovechará sino Cristo. Otra vez testifico a todos los hombres, que la circuncisida que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7. Vosotros corréis bien, ¿quién os estorbo para que obedecer a la verdad? Bendito sea Dios. 8. Persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas del que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en el tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley es en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea Dios. Mire, ahí está ese versículo, el versículo capítulo 5, le habla de todos, como en Mateo, capítulos del 3, 4 y 5, que también es esa prédica. Mire, y Pablo, lo que pasa, explica que lo puede entender cualquiera. Entonces, y aquí terminamos con el capítulo 6. Hemos leído todo el capítulo 1 de Gálatas. El 2, el 3, el 4, el 5 y aquí el 6 se ha leído todas las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas. Bendito sea Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros
que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque no se puede uno reprender al hermano que esté viendo que se está desviando, exigirle o con exigencias duras. Al contrario, Pablo dice, con amor, que le cuente, que le converse cuál es el problema, para que puedas darle un consejo bíblico. O quizás por una experiencia que tengas, también sirve un consejo como lo que da Salomón, porque Salomón, lo que él vivió, pues, por eso es uno de los mejores consejeros bíblicos. 2. Sobrellevar los unos de las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y de esos cuántos hay? La mayoría se cree que se las saben todas, que conocen, hablándole maravillas, pero de su cuenta, de su propia cuenta, no las palabras que nos enseñó el Señor, el que actuó, el actor de todo este libro, de las Sagradas Escrituras, a través de sus siervos, que son 36 escritores. 4. Así que nada, uno someta a prueba a su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñada o enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. Es lo que uno hace al que lo instruye. ¿Quién es el instructor? El pastor. Él es el que instruye a la congregación. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que le da la corrupción? El caso de la muerte. Los que mueren pues van a corrupción, a podrirse totalmente, pero ya habla de la perdición del alma. Pero los que duermen, no, porque ellos van para resurrección, porque el cristiano no muere, sino duerme. 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque el tiempo segaremos si no desmayamos. Todo el bien que uno haga está sembrando sobre buena tierra. Viene el fruto, y los frutos son las almas que llegan. Bendito sea Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo estaba explicando antes un poquito porque siempre me gusta explicar, pero la Biblia por eso ella habla sola. Más tenemos es una obligación con la familia de la fe. Por eso dijo el Señor Jesús, si amáis más a padre, hijos, hermanos, más que a mí, no eres digno de mí. ¿Entienden esa partecita? Eso está en Mateo, bueno, casi en los 4 libros del libro donde está el Señor Jesús. 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí está hablando Pablo, esta escritura es escrita por él, todo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él
mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque es Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y con vuestro espíritu. El Señor me los cuide y los bendiga. Y doy gracias a Dios por haber leído esta carta, esperando una recompensa. ¿Cuál recompensa? Que alguien se salve según la palabra que se ha hablado. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó